Buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a esta masterclass. El día de hoy vamos a estar con el psicólogo Freddy Estrada, que ya se encuentra con nosotros. Y pues antes voy a hablar brevemente de quiénes somos en Serendipity. Somos un centro de formación y desarrollo humano. Tenemos 13 años de experiencia formando a profesionales en el área de la psicología y la educación. Tenemos 22 diplomados en línea, 9 seminarios en línea y contamos con eventos presenciales. Ya los podemos hacer después de la pandemia. Tenemos más de 4.500 exalumnos y exalumnas graduados de nuestro centro de formación y contamos con presencia nacional. Así también los docentes e investigadores que trabajan con nosotros son de talla internacional. Y la noche de hoy nos acompaña el psicólogo José Freddy Estrada Gordillo con el tema de la masterclass, retos de la evaluación psicológica, actualización de pruebas psicológicas y evaluación en línea, de quien me voy a permitir leer un poco de su currículum. Él es licenciado en psicología por la Universidad del Valle de México, Campus Tuxtla Gutiérrez, es psicoterapeuta de arte, es psicoterapeuta ex miembro de la Dirección de Psicología de la Fundación Internacional Granito de Arena. Él es el representante legal de Serendipity, Formación de Desarrollo Humano, que somos un centro de capacitación con diplomados y seminarios presenciales y en línea. También forma parte del proyecto del Portal de Mosaicos, que es un proyecto de educación básica con clave ante la SEP, impartido en línea por toda la República Mexicana. Su práctica privada es psicoterapeuta infantil y es ex enlace de Kibernus ORG, capítulo Chiapas, en el 2017. Es docente a nivel licenciatura, capacitador profesional y coordinador titular del Diplomado Psicodiagnóstico en el Abuso Sexual Infantil. Bienvenido, el licenciado José Freddy Estrada Gordillo, y adelante con su presentación. Buenas noches a todos y a todas las personas que nos acompañan. Creo que debí haberle puesto a esta masterclass los retos del internet en estos tiempos, porque justo acabo de entrar un poco en crisis por un tema que creo que a todas las personas nos ha pasado desde que trabajamos de manera más cotidiana en este tipo de plataformas, ¿no? Y bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla para que ustedes vean la presentación que les he preparado esta noche para que podamos pues discutir, un poco hablar. Me parece un tema por demás actual, el hablar ya acerca de la evaluación en línea, algo que seguramente la mayoría de las personas que estamos aquí y que nos dedicamos a la parte profesional, pues no habíamos vislumbrado en la carrera. O sea, muy seguramente no tuvimos una materia que nos hablara acerca de todo esto de la evaluación en línea y de todas las cosas que se desprenden a partir de ella. Y creo que bien vale la pena abrir la discusión en torno a esto para que podamos pues empezar a abordar o a tomar este barco que se llama actualización en todo lo que tiene que ver con la parte de la psicometría y la evaluación psicológica, como también la conocemos, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar de los retos de la evaluación psicológica y vamos a hablar acerca de la actualización en pruebas psicológicas y la evaluación en línea, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. No sé, ¿me pueden confirmar nada más que se vean mis diapositivas? Sí se ve. ¿Sí? Ah, perfecto. Pues miren, para poner una línea base, yo sé que a lo mejor la mayoría de las personas que estamos acá lo tenemos un tanto claro, pero nos hace falta o no está de más de repente dejar en claro estas cosas. Quisiera hablar un poco acerca de las diferencias del psicodiagnóstico clínico y de la psicoterapia infantil. O sea, las principales características que dividen estos dos ejerceres, vamos a decirlo así, estas dos formas de trabajar de manera profesional como personas que nos hemos formado para el bienestar en la salud mental y en la salud emocional. Primero que nada es que ambos tienen objetivos muy diferentes. Bueno, no lo llamemos muy diferentes. Están dentro de un marco o dentro de un mismo marco referencial de la intervención, pero sí tienen objetivos fundamentalmente diferentes y llegarán a diferentes puertos, vamos a decirlo así, al momento que tengamos que utilizarlos. Uno de ellos tiene por objetivo final, vamos a decir, o se queda ahí en el proceso de la evaluación y de determinar o de obtener un psicodiagnóstico, un diagnóstico como el que obtenemos a lo mejor cuando vamos con el médico, cuando nos hacemos una prueba física,
y pues nos entregan un resultado. Y esto es hacer justamente un proceso de evaluación a una persona, niño, adolescente, adulto, que se preste para ello. Y el otro, la psicoterapia infantil, tendrá un objetivo que cueste un poco más o tenga un periodo más largo de alcanzar, que es pues la rehabilitación emocional, vamos a decirlo así, ¿no? El brindar apoyo psicoterapéutico a infantes bueno, equipos de infantes, pero puede ser un adulto, puede ser un adolescente, puede ser una familia, y irá más allá, ¿no? Es decir, a través de técnicas, de tiempo, de procesos, de momentos, porque la psicoterapia también tiene sus momentos, pues lograremos que las personas se sientan mucho más adaptadas, felices o bien consigo mismas, ¿no? El psicodiagnóstico clínico, como ustedes saben, tendrá un tiempo determinado. Probablemente, usualmente ustedes sabrán si trabajan desde la parte privada, que nos llevará 4, 5, quizás hasta 6 sesiones, porque no tenemos como tanta prisa, vamos a decirlo así, y porque obviamente dentro de ambos procesos tenemos que hacer procesos de entrevista, y eso es lo que vamos a hablar un poco más adelante. O sea, no podemos nada más llegar y aplicar las pruebas, o no deberíamos, aunque sí sé de buena mano que en algunos espacios es común que, sobre todo espacios públicos, y no lo juzgo porque entiendo la carga de trabajo, que solo se vaya directo hacia la evaluación, ¿no? Pero en la realidad debemos hacer entrevistas con las personas a las que vamos a evaluar o con las personas responsables de quienes vamos a evaluar. Hablemos de papás, mamás o tutores, ¿no? Y bueno, una vez que hemos terminado de hacer la aplicación de pruebas, pasamos un periodo donde la calificamos, como coloquialmente se dice, integramos un reporte y tenemos una última sesión para integrar dicho reporte. Y en la psicoterapia, pues en la terapia no tenemos un esquema determinado, a menos que a lo mejor sigamos una corriente del cognitivo-conductual, o del conductismo como tal, o tengamos ciertas limitaciones, quizá porque es un seguro médico el que está pagando los servicios y podemos solo extendernos hacia cierto número de sesiones, ¿no? Pero en general, en la mayoría de los casos, el tiempo es indeterminado. Y por supuesto que en una hacemos una aplicación de pruebas y en la otra no es necesaria hacer la aplicación de pruebas. Hay corrientes, hay propuestas terapéuticas que te invitan a evaluar a tu paciente como una forma de hacer una radiografía esquemática para saber cómo es que vas a trabajar con él o cómo es que vas a trabajar con ella, ¿no? Pero no siempre estamos obligados o no siempre todas las corrientes te proponen hacer una evaluación sin necesidad de tener un psicodiagnóstico, sino como un peldaño o como una herramienta para tu tratamiento en la psicoterapia, ¿no? En ambos momentos, para ambos propósitos, y ahí es en donde nos vamos a empezar a perfilar más en lo que nos une a hablar esta noche, es necesario, como les decía hace rato, hacer entrevistas, pero también hay que hacer horas de juego diagnósticas en el caso de los infantes y también en el caso de los adolescentes, aunque tienen estructuras muy diferentes. Pues lo que se persigue, perdón, con las entrevistas es conocer toda la dinámica que rodea a la sintomatología manifiesta, es decir, lo que hace que la familia lleve a esta persona o que yo tome la decisión de ir, o más bien lo que hace una autoridad o un proceso legal o una escuela que nos solicita llegar al espacio de evaluación. Y cuando es así, tenemos que hacer, ya sea dentro del proceso de entrevista, si es que solo es un adulto, o las horas de juego diagnóstica, si es un niño o un adolescente, pues una evaluación rápida, entre otras cosas, del estado físico, la presencia o el anillo personal que tenga el paciente o la persona que nos está consultando, ¿no? Tenemos que hacer una evaluación rápida, hay screenings con los cuales podemos trabajar bajo una guía y poder tener información más objetiva o más organizadamente del lenguaje, de la habilidad motora, de la cognición, de la identificación con su propio género, ¿no? Hay que también revisar las esferas de la personalidad, saber si el sujeto que estamos evaluando, sin importar su edad, está en tiempo, espacio y persona.
sabe dónde vive, qué hace, a qué se dedica, cuál es el propósito de su evaluación. Esto luego lo preguntan mucho en la evaluación infantil, o sea, debemos comentarle o preguntarle a los niños si tienen idea de por qué los estamos evaluando. La respuesta es que sí. Cada sujeto debe ser completamente consciente de que va a estar en un proceso de evaluación, porque, bueno, en el área física, pues bastaría a lo mejor con que no nos movamos si es que nos van a sacar una radiografía, física médica, a eso me refiero, pero en la cuestión psicológica, pues sí tenemos que estar conscientes para trabajar a nivel de conciencia lo más posible. Entendemos que hay pruebas psicológicas que justo trabajan con el contenido que no se dice, el contenido inconsciente, y lo evalúan, pero trabajar para tratar que los mecanismos de defensa no operen de manera más persistente y podamos hacer una evaluación lo más nítida, lo más limpia posible. Entonces, sin importar la edad, es súper importante que las personas estén conscientes de, pues, de que están siendo evaluadas, ¿no? A mí me gustaría mucho, si ustedes gustan, que pudieran abrir sus cámaras, porque es medio esquizofrenizante hablarle a nombres de repente, ¿no? Pero si se sienten cómodas o cómodos, adelante, estaría súper bien, ¿no? Y también comentarles que pueden ustedes utilizar el chat para dejar algún tipo de pregunta o comentario acerca de lo que vamos desarrollando durante esta clase, ¿no? Y pues evidentemente también tenemos que observar el estado emocional con el que se manifiesta un menor, un adolescente, un adulto mayor. Existen, recordemos, dos motivos de consulta. A veces podemos hacer esta bifurcación y tener ambos. A veces es el mismo motivo que atraviesa ambos estadios. El motivo de consulta manifiesto, como decía hace rato, es lo que produce que lleguemos al espacio para ser evaluados o evaluadas en el propósito del psicodiagnóstico en general o la evaluación psicológica, pero también en el tratamiento. Y a veces podemos determinar que el motivo de consulta está siendo empujado por un motivo de consulta latente, aquel que no necesariamente está siendo manifestado por la actitud de las personas que vamos a evaluar, pero que es en realidad la verdadera o la génesis, no sé, hablamos de la génesis, es muy aventurado, pero es la verdadera causa de la sintomatología que lleva a la gente a la evaluación, ¿no? Entonces, pudiera ser que el niño, voy a poner un ejemplo, pudiera ser que el niño llega porque es muy desatento en la escuela, ¿no? Y pues nosotros podemos presumir, dada la historia clínica, o la relatoría más bien que han hecho de este menor, que vamos a evaluar su capacidad atencional, ¿no? Quizás su capacidad cognitiva. Pero descubrir en el proceso que es otro agente, vamos a poner otro ejemplo, un divorcio, la causa del divorcio de sus padres, lo que está haciendo que tenga este comportamiento inadaptativo, desadaptativo también. Entonces, ambos motivos de consulta no parecen estar tan alineados, pero están manifestando directamente o provocando directamente la conducta en estos niños o en estas niñas. Y bueno, para entrar un poco ya en materia, yo siempre he hecho esta pregunta a las personas con las que he hablado y en sus momentos en los que he dado clases sobre si la evaluación presencial está en contra o debería estar en contra de la evaluación en línea. Y vamos a discutir algunas cosas que rodean esta pregunta, ¿no? Lo cierto es que el vínculo es la herramienta más importante dentro de cualquier proceso interpersonal que se lleve a cabo para promover la salud del estado emocional. El vínculo es tan importante casi como la herramienta única que abre una puerta con la cual vamos a empezar a trabajar con un paciente o con un consultante, como sea que nos queramos dirigir a esa persona. Con un alumno incluso, con a un chico o una chica que estemos orientando o acompañando dentro de algún proceso. El vínculo no lo es todo, porque pues las herramientas nos ayudan a fomentar mejores relaciones y a solucionar situaciones en las personas que nos consultan, pero lo es todo sí para el primer momento, ¿no? Incluyendo el momento de la evaluación. O sea, el vínculo, hacer que las personas se sientan en confianza, se sientan cálidas, se sientan acompañadas, comprendidas,
sientan la confianza de tener a alguien enfrente que sabe lo que está haciendo, es fundamental para cualquier propósito que tengamos de manera clínica, ¿no? El dispositivo o el espacio, como también se le dice, también es fundamental. Es decir, puede ser una herramienta que nos ayude a que, por ejemplo, un niño o una niña tenga mejor asociación y mejor vínculo con quien le está evaluando o le está a punto de evaluar. Porque entrar a un espacio redecorado o ambientado para un menor con juguetes, muy seguramente va a hacer que la voluntad de este niño crezca hacia la necesidad de querer jugar, y eso nos va a ser una herramienta fundamental para el proceso de enganche y de trabajo terapéutico o de evaluación. El análisis de la conducta manifiesta siempre, 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 siempre va a ser mejor hacerlo de manera presencial. O sea, ahora mismo ustedes están viendo nada más esta parte de mi cuerpo, ¿no? Pero no saben ni cómo me estoy moviendo abajo, ¿no? Si estoy teniendo reacciones de nerviosismo, si estoy calmado, no sé si ante algún tema yo estoy teniendo alguna respuesta activa en el cuerpo o no. Siempre la evaluación o el análisis de la conducta, la observación, pues va a ser muchísimo mejor desde la perspectiva presencial, ¿no? Y bueno, las entrevistas que son directas con los papás, con los tutores, con las personas que llevan a la evaluación a alguien, va a ser siempre muy positivo, porque ahí en la entrevista podemos empezar a trabajar en ciertos desbloqueos o ciertas instrucciones directas hacia cosas que queremos averiguar. Recordemos que el psicodiagnóstico es un espacio en donde buscamos descubrir algo, si lo queremos ver así, es un poco una investigación, ¿no? Bueno, y a veces también sucede que si trabajamos en un espacio público, pues no entrevistamos a alguien porque a lo mejor ya lo entrevistó otro colega y nos pasan un expediente, y a partir de ese expediente construimos el caso o preparamos la evaluación que queremos hacer, ¿no? En el caso de la evaluación infantil, me parece que es completamente necesaria la evaluación presencial. Ahorita vamos a hablar acerca de los componentes, ¿no? Sobre todo porque nos ayuda mucho a la formación de vínculo, que resulta ser un poco más importante incluso que cuando lo hacemos con un adulto. Un adolescente es igual de importante, ¿no? Y pues que guardará cierto grado de objetividad y credibilidad frente a una autoridad. O sea, hacerlo de manera presencial y a lo mejor grabarme o en presencia de un ministerio público o de una autoridad escolar, sobre todo por ciertas creencias un poco más arraigadas, se pensaría que la evaluación presencial pues es más objetiva o está mejor hecha, ¿no? En relación a la evaluación en línea, ¿no? Y bueno, vamos a ver otros mitos que ahora le tiran a la evaluación en línea, ¿no? La primera es que, que son amenazantes para la evaluación en general, ¿no? La primera es que muchas veces las colegas, los colegas no tienen o no tenemos los objetivos de evaluaciones claros e indicados. Me es muy triste de repente observar algunas evaluaciones que han hecho otras personas que carecen de un objetivo para la evaluación, es decir, que se plantean medir algo, pero no tener claro el por qué o el cómo lo voy a medir, ¿no? Y eso desvirtúa completamente la evaluación, ¿no? O sea, de repente quiero evaluar, como en el ejemplo hace ratito, la capacidad atencional de un niño y aplico una prueba, va a ser un ejemplo muy malo, pero no se me viene otro a la mente, de orientación vocacional, ¿no? La población es inadecuada, el objetivo es inadecuado, ¿no? Incluso aunque yo quiera tratar con una prueba que mida atención, tendría que tener cuidado con la edad y si va acorde o no al grupo poblacional que estoy evaluando, ¿no? Lo cierto es que también en algunas dependencias de gobierno, en algunas empresas, escuelas, existe una falta de herramientas de evaluación adecuadas. Muchos seguimos trabajando con protocolos muy viejitos, que no es que estén desestimados, sino que tienen hoy en día un reto más grande en actualizarse, o bien han sido resultado de investigaciones que no competen a poblaciones latinoamericanas, por ejemplo, ¿no? O sea, que solo se han hecho
en Europa, ¿no? O con población anglosajona, ¿no? Quizá población asiática, pero no comparten características con nosotros y nosotras, ¿no? También es cierto que a veces hay profesionales que usan pruebas muy viejitas, o sea, muy viejitas, que de plano ya están desestimadas, ¿no? Esto que les decía de la edad y la prueba no adecuada, a mí me ha tocado ver dictámenes, evaluaciones psicológicas, por poner un ejemplo muy común, que se evalúa con el dibujo de la figura humana para obtener rasgos emocionales o problemas emocionales, pensemos en un niño, y la calificación se hace desde el protocolo de Macover, que es una evaluación de la misma prueba con una ejecución diferente enfocada a adolescentes y adultos, ¿no? Por ejemplo, ahí el hacer una aplicación no acorde a la edad, pues está invalidando definitivamente la capacidad o el resultado que podemos obtener, ¿no? Eh, También es cierto que a veces la falta de espacios adecuados nos interfiere en la evaluación. No es lo mismo yo estar evaluando a un niño o un adulto en presencia de otras personas, ¿no? O no tener un propio espacio donde se guarde la secrecía y la privacidad, o hacerlo al aire libre, por ejemplo, ¿no? Hay que cuidar mucho eso. También el tema de la iluminación es algo que tenemos que cuidar, ¿no? A veces no tenemos la prueba completa. A ver, vamos a hablar de algo. Si hay pruebas eh, actuales que tienen screenings o que tienen escalas específicas que se pueden aplicar de manera unitaria. Estoy pensando en el ENI, por ejemplo, ¿no? Que mide muchos, muchos factores del neurodesarrollo. Y el ENI se puede aplicar, pueden aplicarse algunas escalas sin necesidad de aplicar toda la prueba. Pero si queremos, otra vez volvamos al objetivo, hacer la evaluación completa del neurodesarrollo, del desarrollo de un menor, habrá que aplicar la prueba completa. Pero sí puedo usar una escala, por ejemplo, de atención, de memoria, de lenguaje, hablando de esta prueba de la que estamos mencionando, el ENI, E-N-I, y bueno, pues obtener un resultado específico. Pero a veces hay colegas que no tienen la prueba completa pues las evaluaciones también se ven comprometidas, ¿no? Pasa muchísimo, yo ahora no estoy dando clases en la universidad, pero pasa muchísimo eh, que hay grandes errores en el conteo, sobre todo estas pruebas psicológicas que pasan por procesos estadísticos, y al haber errores en el conteo, todo el vaciado de la información que te da el resultado final está mal. Eso también es cierto, ¿no? Y bueno, también la falta de experiencia en identificar los rasgos asociados en el dibujo, la obsesión incluso, de querer medir, por ejemplo, los rasgos del dibujo, pueden llegar a complicar las cosas, y la falta de experiencia en la aplicación de pruebas psicológicas, quizá por el nerviosismo también. La realidad es que uno se vuelve más experto en la aplicación entre más veces lo haga. Esa es la realidad. Y pues todas pasamos por malas evaluaciones. También es algo que tenemos que aceptar, ¿no? La falta de experiencia o atención para el proceso estadístico, eso es lo que les explicaba, algunas pruebas pasan por procesos estadísticos, hay que hacer gráficas, hay que convertir números acorde a tablas a otros números, por decirlo de manera muy simple, para la obtención de otro número. Pensemos en el RIAS, en la escala de inteligencia del Reynolds, en las escalas Wechsler, que seguramente ustedes conocen, en donde hay que hacer un proceso estadístico, un proceso que lleve o que utilice tablas de comparación y gráficas para llegar, por ejemplo, a determinar el coeficiente intelectual de alguien, ¿no? Y pues claro que la falta de experiencia en la obtención y entrega de resultados, también es cierto que a veces los colegas, las colegas no concluyen, y al menos nosotras en Serendipity estamos muy comprometidos en entregar dictámenes que sí concluyan, que sí tengan un diagnóstico, ¿no? Claro que si hubo falta de pruebas o yo qué sé, pues se ponen, tampoco vamos a inventar un dictamen por inventar, pero hay muchos dictámenes, hay muchos reportes, hay muchos entregables que se dan incluso a autoridades educativas o autoridades en materia legal que no concluyen nada, ¿no? O que terminan diciendo que hace falta pruebas o que hay un probable, ¿no? Y también es cierto que a veces tenemos que agarrar la habilidad para dar una resolución a los padres, a las madres sobre todo,
o para entregar resultados que no suenen tendenciosos, sino que se orille a lo más objetivo posible. Hablando de objetividades, hablando de algo que comparta que comparta resultados asociados al proceso estadístico por el cual las pruebas se crearon, ¿no? O sea, que no nos inventemos nada, ¿no? Y bueno, siguiendo hablando en este tema, la realidad es que la evaluación presencial no está peleada con la evaluación en línea. Al contrario, la evaluación en línea viene a propósito no de la pandemia, pero se potencializa con esta capacidad que tuvimos todas, todos, de tener que trabajar a través de estos dispositivos y de poder hacer alcances, por ejemplo, en áreas de reclutamiento y selección, un área en donde hace muchísimos años ya se usan softwares incluso especializados como el psicotest, por ejemplo, para hacer evaluaciones a candidatos y candidatas a puestos, ¿no? Tal vez en el área clínica se ha tenido cierto recelo, ¿no? Incluso el área social con todas las investigaciones que se dejaron pausadas o se tenían que continuar durante la pandemia, también se echaron mano de evaluaciones digitales, ¿no? Evaluaciones en línea, evaluaciones a distancia. Y lo cierto es que no, la evaluación presencial no está peleada con la evaluación en línea. Habrá gente muy purista, ¿no? Habrá gente muy, tal vez, arraigada con una idea, por decirlo de una forma, de que la evaluación necesariamente tiene que ser una evaluación presencial, y lo cierto es que no. Hay pruebas que sí son necesariamente presenciales, incluso en la propuesta de diplomado que les tenemos y por el cual surge esta masterclass, hay pruebas que, bueno, todas las pruebas que se van a ver se pueden aplicar de manera presencial, pero hay una en particular que no se puede aplicar de manera presencial, que se tiene que aplicar de manera, que no se puede aplicar de manera en línea, sino que se tiene que aplicar de manera presencial. Y bueno, pues así es, ¿no? Hay evaluaciones, por ejemplo, de autismo, que tiene que ser de manera presencial, ¿no? Hay otro tipo de evaluaciones para determinar problemas del neurodesarrollo, que hay cosas que tenemos que ver o entrevistar a los papás y a las mamás, ¿no? Pero lo cierto es que ambas evaluaciones o ambos tipos de evaluaciones se complementan de manera formidable, ¿no? Pensemos que vamos a hacer una evaluación mucho más rápida porque estoy trabajando en una fiscalía, estoy trabajando en un juzgado, estoy trabajando en una dependencia de gobierno, en un hospital mismo, y pues no puedo tomarme 5 o 6 horas o programar 5 o 6 sesiones continuas para poder sacar un psicodiagnóstico. Entonces se complementan muy bien, podemos hacer evaluaciones rápidas, la mayoría de ellas no duran más de una hora, hora y media en línea, y obtenemos resultados muy objetivos y rápidos también. Esa es la realidad. Tal vez resulte ser desde una perspectiva un poco más caro. Yo diría que no, porque también todos, todas que estamos acá, que nos están viendo, sabemos que las pruebas psicológicas pues no son baratas, ¿no? Y la evaluación en línea te ofrece por un costo más barato poder tener la oportunidad de aplicar la prueba e incluso descargar un reporte sin la necesidad de tener el manual contigo, ¿no? Pero es importante conocer las pruebas psicológicas para que otra vez, con lo que reflexionamos al principio, no perdamos objetivo, no perdamos grupo de evaluación y no desestimemos las pruebas que necesitamos integrar, ¿no? Para la evaluación forense, la evaluación forense no saben, psicológica forense no saben qué buenos elementos han encontrado en juntar ambos tipos de evaluación, ¿no? Porque hay una crítica muy fuerte, muy fuerte sobre las evaluaciones a lápiz y papel de test proyectivos, que son gráficos y también son de narración. Es decir, hay unos de dibujo y otros de que tú tienes que crear algo a partir de algo que estás viendo o contestar cuestionarios en el caso de las escalas, ¿no? Y que son fácilmente debatibles por parecer u obtener resultados muy subjetivos, es decir, resultados muy que se pueden interpretar muy a modo, es como muchas veces se lo dicen los abogados y las abogadas. Y la evaluación en línea nos da, o el conjunto de ambas evaluaciones nos da esto que tenemos que hacer interpersonal, porque la psicoterapia, la psicología es así, ¿no? No es cuadrada, ¿no? Es un desarrollo que hay entre dos personas al menos, más
toda la perspectiva objetiva, con gráficas, tablas y respuestas concretas, que sirve mucho para la obtención de buenos resultados, ¿no? Sobre todo cuando tenemos que dar una opinión forense en un proceso legal, ¿no? Hasta aquí, no sé si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta o algún comentario. Me encantaría que lo pudieran hacer. Ahorita estoy dándome cuenta que las imágenes que pegué en mis diapositivas no todas se vieron, ¿no? Pero bueno, la intención de hacerlo lo más didáctico posible estaba, ¿no? ¿Qué vamos a ver en la evaluación actual? Es decir, ¿qué vamos a aprender en el curso, en el diplomado más bien, avalado por la Universidad Autónoma del Estado de Chiapas? ¿Qué vamos a ver? Vamos a conocer una nueva forma con la escala de inteligencia del Reynolds, que también lo conocemos como RIAS, para evaluar el coeficiente intelectual. Esta es la prueba que yo les decía que no se puede evaluar en línea. Se tiene que aplicar, calificar e interpretar de manera presencial junto con el manual, ¿no? Hay una serie de ejercicios que requerimos hacer con la persona enfrente, en vivo, para que todo el resultado y el procedimiento sea oportuno. ¿Cuál es la gran habilidad de esta prueba de inteligencia? Las más comunes o las más completas son las de la escala Wechsler, el WIPSI, el WISE, el WISC, que tendríamos que comprar 3 pruebas psicológicas porque están enfocados a distintos grupos de edades para poder evaluar. Por ejemplo, el WIPSI es para menores de preescolar, ¿no? Y si quiero evaluar a un adulto, tendría que comprar en las otras escalas o un adolescente igual. Con Reynolds, con RIAS, tenemos una sola prueba psicológica que nos permite evaluar el coeficiente intelectual desde los 3 años hasta los 99, con un solo instrumento. También vamos a ver evaluación de la personalidad. Ven que conocemos el Minnesota o el MMPI, como también es conocido. Esta prueba que evalúa la personalidad en los sujetos, que es una prueba bastante larga, es una prueba de muchos reactivos. Y también la otra conocida es el 16 factores de la personalidad o 16 FP. Bueno, pues aquí hay una propuesta que les vamos a compartir nosotros y nosotras en el diplomado del PAI y el PAI-A, que es un inventario de la evaluación de la personalidad en adultos y en adolescentes, respectivamente hablando. Es una prueba psicológica que te durará la aplicación tal vez 1 hora o menos, 45 minutos, que se puede aplicar desde un dispositivo. Incluso yo he hecho una aplicación en vivo para un proceso legal de una persona que estaba siendo acusada, en presencia de una persona designada por el juzgado, los abogados, abogadas y demás, las personas que estaban ahí. Y ahí, a manera de compartir pantalla, yo hice el ingreso del uso o de la aplicación y pues el sujeto estuvo respondiendo todo frente a nosotros, cada uno en su dispositivo. Y a partir de ahí también metí la información para descargar el reporte e hice mi opinión técnica particularmente de esa evaluación. Entonces, PAI es una prueba de inteligencia muy práctica que se aplica en línea, que se aplica también de manera presencial y que mide objetivos muy claros en el desarrollo de la personalidad. Es un inventario además, eso quiere decir que hay toda una clasificación y va poniendo la personalidad dentro de las clasificaciones. Vamos a ver también el CUIDA, una prueba psicológica que ha tenido muchísima relevancia en los procesos forenses o legales, como también los podemos decir, pues es un cuestionario que evalúa la capacidad de personas adoptantes, de cuidadores primarios, de tutores o de mediadores. Sirve básicamente para medir si este adulto tiene la capacidad de cuidar a una persona con alguna condición de discapacidad, con alguna condición de enfermedad, bueno, sería una redundancia. Por ejemplo, un adulto mayor, un menor o incluso trabajar en un ambiente escolar con personas que necesiten un cuidado especial y particular. Es un cuestionario, es una evaluación que arroja información también sobre la personalidad y particularmente la capacidad que tiene este sujeto de poder hacerse cargo de un trabajo así. También hay una aplicación presencial y también hay una aplicación en línea, ¿no? Vamos a ver el SENA. El SENA, por ahí se me fue una palabra, discúlpeme, es la prueba psicológica que nos ayuda a evaluar el estado emocional de niños y adolescentes.
se divide en 3 partes acorde a grupos de edades y podemos evaluar en menores, en chiquitos, cuál es su estado emocional. Lo que hacíamos a lo mejor antes con el HTP, con el dibujo de la figura humana, con la persona bajo la lluvia, ¿no? Con otras pruebas narrativas como el CAT o el TAT, ¿no? Ahora lo podemos hacer en una prueba psicológica mucho más estructurada con resultados más objetivos, que es esta, ¿no? Que podemos hacer una evaluación y podemos determinar problemas emocionales, estrés postraumático, tendencias a la violencia, afectaciones emocionales en los menores. Es una prueba muy completa, es una prueba muy dinámica también, que tiene una evaluación física o presencial y también tiene una evaluación en línea. Vamos a ver también el CTCR, que es una evaluación clínica en adultos, es decir, vamos a evaluar clínicamente a una persona, un adulto, para saber cuáles son sus componentes y qué es lo que está pasando con él o con ella, ¿no? Como verán, ustedes tienen o van a tener elementos para evaluar todas estas características que son los más comunes al momento de hacer un abordaje clínico en niños o infantes, adolescentes y también adultos, ¿no? Es un diplomado que se presenta bastante completo, es una formación que se presenta bastante completa porque además abordaremos la entrevista, abordaremos las primeras sesiones y abordaremos también cómo se hace un psicodiagnóstico y cómo se hace un reporte pericial o un dictamen, como también se le conoce, para propósitos que tengan que ver con el área legal, ¿no? Pues hasta aquí mi explicación. Me gustaría saber si hay alguna pregunta, algún comentario para que podamos discutir. Yo, Adelante. buenas noches, bueno, este, yo comentando todo, me hace una duda o sobre, bueno, yo soy licenciatura en psicoterapia, me gustaría saber qué diferencia hay hacer diagnosticar a los pacientes en línea que en presencial, porque yo siento más cómodo presencial que en línea, porque sentimos que ahí vemos que a los pacientes podemos sentirlos a la mirada, verlos cómo se sienten, ver la sufrición, el espacio que dan, ¿no? A que estamos en presencial, digo, virtual. Lo virtual pues como que es más incompleto, más incómodo, siento yo, porque no sentimos a los pacientes si realmente es lo que nos están diciendo, lo miramos a los ojos o todo eso, bajo las evaluaciones como tú lo mencionas. Entonces, esa es mi duda, ¿cómo podemos saber si los pacientes realmente están presentando algún cierto tema para darles ciertas pruebas como que tú mencionas? ¿Cómo lo podemos hacer? Candy, lo que yo explicaba es que no es que sea una sola forma de evaluación u otra, ¿no? O sea, no es que tengamos que decir entre una u otra. Lo que he explicado un poco es hacer el proceso de entrevista, hacer el proceso, como bien tú lo dices, de retomar toda esta información que no se dice con palabras, ¿no? Y hacer incluso la evaluación de algunas pruebas de manera presencial. Es solo que a veces tenemos cortos tiempos y hay pruebas psicológicas que tienen esta versión de aplicación en línea que se pueden utilizar muy bien y que no rompen el objetivo clínico o el objetivo terapéutico que se pueda desarrollar o el objetivo de evaluación, vamos a decirlo así, por haberse hecho de manera en línea, ¿no? O sea, no es una u otra, es una forma muy complementaria, ¿no? Y lo que queremos enseñar o mostrar también es que vean toda esta otra forma de evaluar, que es verdaderamente muy práctica y no pierde objetivo, ¿no? Adelante, Ok, Adriana. gracias. Buenas noches. Tengo tanto un comentario como una duda. Es relacionado a la prueba del CUIDA. He tenido la oportunidad de poder aplicar esa prueba y calificarla. Sin embargo, me generó pues cierta duda el saber que existe una versión para aplicarla de manera en línea.
y no sé si se refiere a la adentro, o sea, dentro de la plataforma, esa calificación de, de las bolitas que aparece, ¿es eso? No sé si me explico. Sí, y qué bueno que también tocas el tema. Aplicar en línea, porque tal vez lo estemos pensando así, no Ajá. significa que reemplacemos la presencia del psicólogo clínico o de la psicóloga, ¿no? Aplicar en línea es utilizar la computadora como una herramienta de evaluación, pero estamos presentes, ¿no? En este ejemplo, Ah, bueno, ok. ajá, o sea, no es, Ah, no ok. es como en la organizacional que te mando, por ejemplo, un link y abres el link y ya están todas tus pruebas. Lo podríamos hacer así, por supuesto que lo podríamos hacer así, no hay una limitante, digamos, en estructura para hacerlo. Pero como nuestro propósito es clínico, vamos un poco más allá de lo que pudiera ser entender un perfil para incluirlo o no en una empresa, ¿no? Tenemos otros Ujú. propósitos. Entonces, aplicar en línea no es mandar las pruebas y esperar los resultados, es también participar en el proceso de evaluación. Como este ejemplo que les ponía, todos estábamos conectados desde una computadora en distintos lugares físicos, pero a través de un programa que tiene ese juzgado, yo podía ver lo que estaba haciendo y lo que estaba contestando este chico. Todos podíamos verlo, porque éramos puros hombres además. Podíamos ver lo que estaba contestando este chico, ¿no? Y yo estaba ahí, ¿no? Como para esclarecerles Ok. algunos Ujú. ítems, ahí meter los usos o los códigos, ¿no? Para que ahí mismo arrojaran los reportes. Yo también lo que yo hacía en mi computadora lo podían ver todas las personas. Y también, Adriana, pues yo he aplicado al lado, ¿no? O sea, en la computadora, aquí estoy contigo, estoy siguiendo temas de tiempo y bla, bla, bla. No es dejar solo al paciente. Eso, qué bueno que lo sacan a colación, ¿no? Es que me genera más que nada duda porque en la plataforma él cuida de si no respondes, no seleccionas la respuesta en determinado tiempo, se cierra y te cuenta una aplicación. Entonces, no sé si estoy entendiendo bien, pero sí es de esa forma la aplicación. Bueno, eso es lo que estoy entendiendo más bien, pero sí comprendo lo que usted me comenta, ¿no? El participar en ese mismo momento durante la aplicación. Igual, otro comentario que quería hacer más que nada es que se me hace bastante interesante, sobre todo porque le entiendo como una actualización a pruebas que, sí es cierto, en su momento la he utilizado un montón por la institución en donde trabajo y pues son Mm. pruebas de años, ¿no? Entonces llega un punto en donde, ¿qué otras pruebas hay? Y hay un montón, pero pues no están a la mano o no las conocemos como tal. Entonces, me parece una súper buena propuesta. Sí, o sea, en realidad están bien a la mano y ese es el objetivo también que queremos, como llevárselos, ¿no? Y Ujú. sí, en lo particular que comentabas con el cuida, claro, hay protocolos de pruebas psicológicas que te marcan el tiempo. Son mecanismos individuales que buscan, como cuando en la escala Wechsler nos decían, esta ejecución debe de durar tantos segundos, ¿no? Y si excede de los 30 segundos, o sea, si es antes de los 30 segundos, lo marcamos con 2. Si es después de los 30 segundos, lo marcamos con 1. Y si excede a lo mejor los 60 segundos, lo marcamos con 0. Obedece más un poco esta lógica, ¿no? De que Ah, la ok. persona termine la prueba en determinado tiempo, ¿no? Pero sí, no, no es suplantarnos, definitivamente no es suplantarnos. Ujú. ¿Alguien Muchas más? gracias. A la orden. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario o pregunta? Aprovecho para comentarles que, bueno, aquí, cuando tomas el diplomado, cuando te inscribes en el diplomado, todos los usos, así se llaman estos códigos, que vas a tener acceso a una plataforma de una empresa, una casa editorial de pruebas psicológicas. Ahí vas a ver los manuales para que puedas trabajar y vas a te vamos a dar una capacitación para que sepas cómo cargar esos usos y vas a tener la oportunidad de hacer la práctica con un tercero que tú elijas, de aplicar esas pruebas psicológicas, ¿no? Y luego te vamos a enseñar cómo obtenemos un reporte, pero también tú vas a aprender, porque es necesario leer, claro, por supuesto, cómo calificarlo de manera manual, ¿no? O sea, cómo
Si no tuviéramos el software, ¿cómo puedo acceder al manual para calificar la información que he obtenido de mi voluntario o de mi voluntario, ¿no? Entonces, estamos vinculados con Vesalius, que es la empresa que tiene la exclusividad de distribución de pruebas de la casa editorial TEA, TEA, o Trastorno del Espectro Autista. No necesariamente se trata de eso. Y tenemos la universidad, la Universitea, o sea, cada alumno, cada alumna va a tener acceso a este espacio para ver los manuales y poder trabajar con las pruebas que nosotros les vamos a dar y los usos o las aplicaciones, códigos de aplicaciones que pueden cargar para hacer prácticas. Entonces es un diplomado muy práctico, es un espacio donde van a aprender mucho, ¿no? Pues no sé por ahí si hay algún otro comentario, alguien quisiera comentar algo. Perdón, una duda. ¿Este diplomado va a estar disponible en cualquier otro momento, como todos los diplomados que tienen, perdón? Pues mira, nosotros estamos abriendo esta primera generación. Eventualmente para el 2023 habrán fechas específicas para entrar, porque todos nuestros diplomados son con acompañamiento, ¿no? Es decir, adquirimos mucho esta responsabilidad de acompañarles en el proceso en el cual les enseñamos, porque todas cometemos errores, más en el tema de las pruebas, ¿no? Entonces, abrir una generación, ya la abrimos, si no estoy equivocado, el 5 de noviembre. A ver si Daisy está acá, no me corrige. Ah, sí, el 5 de noviembre, ahí está. Y bueno, tiene una duración de 18 semanas, con todo el periodo de enseñanza, de práctica y de evaluación al final, y al final otorgamos una constancia por la Universidad Autónoma del Estado de Chiapas. Es una constancia curricular. Nos preguntan en el chat la duración del diplomado, Yasmín López. Ah, es justo lo que comentaba ahorita. Son 18 semanas que vamos a tardar. Hay módulos que tienen 2 semanas y hay módulos que tienen 1 semana. Y estamos implicados, pues, dos profesionales que nos dedicamos a esto casi que todos los días, ¿no? Pues bueno, no sé. Pues bueno. Sí, si ya no hay más preguntas o más comentarios que le quieran hacer al psicólogo Freddy, pues vamos a concluir la sesión del día de hoy. Recuerden que está con nosotros nuestra compañera Daisy Guillén para que les dé información acerca del diplomado a través del grupo de WhatsApp que se hizo para esta masterclass, y agradecerle a Freddy Estrada por su participación. Únicamente recordarles todas las redes sociales que tenemos. Diplomados en línea Serendipity es una página en Facebook, al igual que cursos y talleres Serendipity. Tenemos una cuenta en Instagram, @capsi_ser. Tenemos una página de YouTube en donde pueden encontrar estas masterclass y otro tipo de eventos que hemos realizado, y ahí encuentran pues todo lo que tiene que ver con educación. Se llama Educación Serendipity, y la oferta educativa está tanto en nuestra página web, diplomadospsicología.com.mx, como en nuestro Facebook. Muchas gracias a todos y que pasen buenas noches. Buenas noches.